El circo político en España no para. Los independentistas lograron lo que querían, pinganillos en el Congreso para hablar en catalán, gallego y euskera. Pero semanas después, la realidad los golpea. El impacto mediático ha sido nulo, tanto en redes como en televisión. Todo ese dinero público malgastado en pinganillos solo para que al final Rufián termine haciendo sus intervenciones en castellano. Un derroche absurdo. Alfonso Serrano, harto de esta situación, no ha podido contenerse más y ha enumerado una por una las chorradas que exigen los independentistas, demostrando que al final todo ha sido un teatro absurdo, que solo ha significado más gastos inútiles para los españoles. ¿Hasta cuándo seguirá este derroche de dinero público? ¿Te parece justo que sigan malgastando recursos? No te pierdas esta intervención donde Serrano pone los puntos sobre las íes y expone lo que nadie se atreve a decir. Únete a la conversación y deja tu opinión aquí abajo sobre este circo político. Gracias, presidente. Señorías, quiero, antes de fijar la posición de mi grupo, dejar clara una reflexión individual, no solo como senador del Grupo Popular, sino como madrileño. Yo me siento muy orgulloso de la tierra en la que nací y vivo, supongo que ustedes también de la suya. Creo que vivo en la mejor región y ciudad de España, supongo que todos ustedes dirán lo mismo de la suya. Pero hay algo que no tenemos y que envidiamos, y al menos yo, y no estoy hablando de quienes tienen playa. Hablo de quienes tienen una segunda lengua. Son afortunados, tienen dos lenguas, la mejor del mundo, la más universal de todas, y la suya propia de sus comunidades autónomas. Y yo, honestamente, se lo digo, yo les envidio. Y quienes tienen esa fortuna tienen la obligación y el derecho a cuidarla y promocionarla, y quienes no la tenemos, lo mínimo que podemos hacer, efectivamente, es respetarla. Pero esta proposición de ley no va de eso. Señorías, en estos casi 44 años de democracia, de éxito constitucional y de desarrollo autonómico, desde todos los rincones de España y desde todas las posiciones políticas, se ha trabajado en esa aspiración de integrar sensibilidades regionalistas y nacionalistas en el proyecto común que es España. Pero para ustedes nunca ha sido suficiente. Comenzamos por la propia Constitución, con el reconocimiento a nacionalidades y regiones, así como a las lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas. No fue suficiente. Avanzamos en ese reconocimiento con un proceso estatutario inédito. Tampoco fue suficiente. Seguimos con un desarrollo autonómico que ponía fin al centralismo franquista y devolvía la autonomía, pero tampoco fue suficiente. Continuamos con una cesión permanente de competencias que calmara esos supuestos agravios. Tampoco fue suficiente. Incluso hubo presidentes que intentaron hablar catalán en la intimidad. Tampoco fue suficiente. Otros ofrecieron la nación española como concepto discutido y discutible. Tampoco fue suficiente. Retiramos símbolos nacionales de sus propios territorios hasta prácticamente desaparecer en algunas zonas. Tampoco fue suficiente para ustedes. Cedimos impuestos y más competencias. Y nada. Se permitió que en la defensa y promoción de sus lenguas cooficiales se pasara a la persecución de quienes no la hablaban o quienes no la usaban para rotular sus comercios. No era suficiente tampoco, y siguieron. Mientras fuera de nuestras fronteras la gente habla del idioma español, aquí hablamos del castellano, porque consideramos que gallego, vasco, catalán, valenciano, bable, aranés son tan españolas como los toros, pero tampoco ha sido suficiente para ustedes. Mientras se introdujeron aquí en las cámaras, como en el Senado, las lenguas cooficiales en alguna iniciativa, seguía sin ser suficiente. La promoción de su lengua, señorías, de algunas lenguas cooficiales, les llevó en regiones como Cataluña, Baleares o País Vasco a primar más su conocimiento en oposiciones a médicos que en una buena preparación o en un currículum vitae. Sí, señorías, prefieren no tener médicos a tenerlos que solo hablen castellano. O dicho de otra manera, entre gente que salvara vidas o que promocionara su lengua, preferían lo segundo y desechaban a los primeros. Pero tampoco ha sido suficiente. Miren, algunos de ustedes incluso han llegado a dar un golpe de Estado, porque todo lo anterior no les parecía suficiente. Y ahora, incluso después de que un gobierno cobarde, sin principios y que se dedica a sobrevivir, les indultara primero y les amnistiara después, tampoco están satisfechos. Porque, señorías, la realidad de estos años es que nunca era suficiente para ustedes porque nunca han sido leales. Y nunca es suficiente porque nunca serán leales con España. Porque en todo este tiempo de cesiones permanentes, con lengua incluida aquí o en el Congreso, ¿qué ha obtenido España? Y no hablo de la estabilidad del gobierno de turno por un acuerdo. ¿Qué hemos obtenido los españoles? Pues mire, se lo voy a decir en las palabras del historiador y economista catalán Gabriel Tortella, que decía: lo que hemos obtenido los españoles es el desdén y la irritación hacia el resto de España de la que dependían económica y políticamente ustedes. Y, señorías, hay que decírselo, ya está bien. Miren, hoy vuelven aquí
con una nueva iniciativa que supone reducir el espacio de la lengua común de todos nosotros, de la lengua que compartimos y de la única lengua que todos los españoles, piensen lo que piensen, tienen el derecho y la obligación de conocer. Yo no sé eso de que la Constitución reconoce que somos un Estado plurinacional donde aparece, dice el señor de Gaulle, pero miren, la realidad es que piden respeto, defensa y promoción de sus lenguas propias fuera de sus comunidades autónomas los mismos que desprecian, atacan y arrinconan a la lengua de todos allí donde tienen opciones de gobernar. Hablan de veto en el Senado quienes vetan y amenazan directamente al español allí donde gobiernan. Y es que en todos estos años, desde las instituciones nacionales, hemos hecho mucho más por respetar y promocionar las lenguas cooficiales que ustedes por respetar el castellano allí donde gobiernan. Decía la representante del bloque nacionalista galego, me parecía sorprendente, se ha echado atrás hasta el franquismo, diciendo que el gallego se perseguía desde el franquismo y que todos los gobiernos del Partido Popular lo que han hecho ha sido perseguir y arrinconar el franquismo, pero al mismo tiempo nos dice que hay gallegos que solo saben hablar gallego y que no pueden comunicarse con un médico que solo habla castellano. Oiga, si hemos perseguido el gallego del franquismo, ¿cómo narices hablaba la gente solo gallego a día de hoy? Es un poco, como digo, incoherente. Pero miren, por todo ello yo les adelanto nuestro voto en contra, aunque ya imagino que no es una sorpresa. Pero antes de entrar en las explicaciones prácticas les daré un motivo basado en sus propios argumentos. Ustedes hablan de que esa lengua, de que sus lenguas son parte de su identidad, histórica, real o reinventada. Y por lo tanto, a más catalán, más gallego o euskera, más extienden su identidad. Señorías, guarden silencio, por favor. Pero lo que realmente hacen, lo que realmente buscan, es reducir el espacio de lo común, el espacio del castellano, el espacio de lo que fuera de aquí se llama español. Y es que esa es la meta del nacionalismo excluyente, señorías, que ustedes representan, reducir la identidad española, diluirla. Y lo hacen en aquellas comunidades donde gobiernan y pretenden hacerlo en las instituciones que son de todos. Porque, señorías, yo me pregunto, ¿por qué Puigdemont y Santos Cerdán pueden hablar sin pinganillo y a nosotros quieren obligarnos? ¿Por qué los pasillos o los despachos de este Senado para pactar enmiendas o apretar al Partido Socialista no les exigen un traductor? ¿Por qué Sánchez puede entregarle la seguridad social al País Vasco en un perfecto castellano en su reunión con el Lehendakari y yo tengo que ponerme un pinganillo para que me hablen de la industria vasca? ¿O consideran sus señorías que cuando en el Partido Socialista o en Moncloa no les están esperando con un sistema de traducción propio de la ONU es una falta de respeto o una desconsideración? ¿O es que como ya les ponen la alfombra y hay genuflexión previa, con eso ya vale? ¿O es que no será que es que allí, o aquí mejor dicho, que aquí hay cámaras y ustedes algunos consideran esto no un parlamento sino un teatro para promocionar sus propias intervenciones? ¿Quieren como en el Congreso, que hemos sabido recientemente, que se hace una inversión, se reservan traductores para las comisiones porque lo piden ustedes y luego no va nadie y hay traductores ahí hablando a una pared? ¿Para eso lo quieren? Miren, señorías, tenemos un tesoro que es de todos los españoles, una lengua única que no solo sirve para entendernos entre nosotros, sino por cientos de millones en todo el mundo. Es la tercera lengua que más se habla en el mundo y vamos creciendo. El idioma oficial y vehicular en 21 países, la segunda lengua por número de hablantes nativos y el idioma más popular en Internet. Pretenden decirnos que es un avance democrático, que necesita un traductor para entender a un gallego, a un catalán, a un vasco en nuestro país o en esta Cámara, mientras soy capaz de entenderme con mexicanos, argentinos o en cualquier foro internacional con millones y millones de personas. Miren, señorías, y finalmente, decimos no porque este es un debate hipócrita. En el Partido Socialista les van a decir que sí por obligación, no porque sus señorías lo compartan, sino que ahora se ven obligados. Decía el portavoz del Partido Socialista una serie de argumentos y nos los achacaba a nosotros cuando eran los argumentos del propio Partido Socialista hace apenas un año. Pero ya se lo digo, el Partido Socialista votará que sí por obligación y lo hará, utilizando y con el máximo respeto a sus lenguas, lo hará per set vots, zazpi botorekin, es decir, por 7 votos. Es por eso por lo único por lo que va a votar el Partido Socialista. Miren, señorías, y voy concluyendo, presidente, para mí es un honor formar parte del Senado de España y veo a gente de todos los partidos políticos comprometidos con sus ideas, sus proyectos y que trabajan honesta y duramente para lograr sus fines, y yo los respeto. Pero lo de hoy es un ejercicio de hipocresía, porque mientras he visto este trabajo durante los meses, este año que he sido senador, y he visto ese compromiso, he visto cómo estas tristes cajas acaban sin abrir todos los días en la mayor parte de los escaños en que hay un pleno en esta
Cámara, solas y sin abrirse. Hoy lo tienen abierto, me parece bien, algunos de ustedes, pero la realidad es que cada vez que ustedes hablan, quienes dicen defender su causa no les escuchan y no se lo ponen. Y no hablo solo de senadores del Partido Popular o del Partido Socialista, hablo de todos en general. Y miren, yo entiendo desde el máximo respeto que el gallego es fácilmente entendible, pero seamos honestos, aquí euskera hablan 2 o 3 como mucho y no veo a todo el mundo con el pinganillo. Y fíjese si es cierto lo que estoy diciendo, que esta misma semana fue noticia que una diputada del Partido Socialista se lo puso. La noticia es que una de 350 lo usó. Y, por lo tanto, lo que digo es que este debate es hipócrita. Así que, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular seguiremos respetando ese fomento y promoción de lenguas como el euskera o el catalán, que son tan nuestras como el PNV o de Esquerra. Pero no nos pidan que, lejos de tender puentes, los rompamos, porque la lengua común no es sino el mejor puente de entendimiento. Se entendieron en castellano para la amnistía o el cupo catalán, se entendieron en castellano para lograr prisiones o la seguridad social en el País Vasco. Si cuando les interesa, bien que se entienden, yo les invito desde el respeto a su segunda lengua a seguir entendiéndonos, principalmente en la que todos debemos conocer y usar como se viene utilizando en esta Cámara. Es cierto que si no tuviéramos mayoría, y voy terminando, señor presidente, en esta Cámara, y de esta votación dependiera la gobernabilidad del Partido Socialista, ustedes podrían sacarla. Pero no, no somos el Partido Socialista y tampoco les necesitamos. Y ustedes, que siempre hablan de paciencia, de victimismo y de lo que se les debe, yo les digo, llevan años abusando de los españoles y izquierda a derecha han visto cómo todos los gobiernos iban cediendo ante sus demandas y que ustedes pagaban con nuevas deslealtades. Así que, usando esa lengua histórica como es el latín, yo les digo, parafraseando a un compañero mío, Cusque tandem abutere, Catilina, patientia nostra. ¿Hasta cuándo abusarán ustedes de nuestra paciencia? Muchas gracias.